La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más graves de la historia europea. Sus consecuencias fueron terribles, porque por primera vez se enfrentaban utilizando todos sus recursos las grandes potencias industrializadas. No solo provocó una gran mortalidad, sino que fue el principio del final de la hegemonía europea. Además, destruyó la moral de toda una generación y permitió que Estados Unidos ocupara el lugar de Europa. Las causas de la guerra. Las razones de la Primera Guerra Mundial son complejas. No se produjo por un único motivo, sino por una combinación de varios. Vamos a ver una serie de razones que enemistarán a las grandes potencias. 1. La competencia económica. La extensión de la revolución industrial por toda Europa aumentó la competencia económica entre las naciones. Estas luchan entre sí para controlar mercados y apoderarse de fuentes de riquezas. 2. Imperialismo. Las naciones se enfrentan entre sí por conquistar más colonias que les proporcionarán materias primas, alimentos y mercados. 3. Auge del nacionalismo agresivo. Se extiende por los pueblos las teorías que afirman la superioridad de unas naciones sobre otras. Unas naciones se sienten superiores a otras y con derecho a someterlas. 4. El militarismo. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, los ejércitos crecen, se modernizan y aumentan su influencia política. Tanto los militares como los dirigentes políticos se van convenciendo de que la guerra es la solución para los conflictos entre naciones. 5. La política entre alianzas. Las potencias europeas temen la guerra y para aumentar su seguridad forman alianzas entre ellas. Es por esto por lo que se acaban formando dos grandes bloques militares. En primer lugar, la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía. Y en segundo lugar, la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. La chispa de la guerra. El conflicto balcánico y el inicio de la guerra. La crisis que finalmente provocó la guerra se produjo en los Balcanes. Este territorio, de la parte oriental de Europa, había sido tradicionalmente ocupado por Turquía. La crisis del Imperio Otomano había provocado que los pueblos de esta zona se declarasen independientes y crearan sus propias naciones. Los Balcanes eran deseados por dos grandes potencias, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Los rusos deseaban aumentar su influencia y proteger a los pueblos de razas eslavas y religión ortodoxa que vivían allí. Esa es la razón de su alianza con los serbios. Además, deseaba un acceso directo al mar Mediterráneo. Los austriacos deseaban incorporar los Balcanes a su amplio imperio. Esto le llevaba a enfrentarse tanto con los serbios que aspiraban a crear una gran nación serbia en los Balcanes, como con sus aliados rusos. En 1914, el 28 de junio, es asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro que estaba visitando Bosnia, un territorio balcánico que había sido ocupado militarmente por Austria. El imperio acusa a los serbios de estar detrás del asesinato. Les manda un ultimátum que en realidad es imposible de aceptar. Durante un mes, las naciones europeas discuten la situación y la posición de Alemania será positiva. Austria sabe que si invade Serbia, Rusia le declarará la guerra y pide garantías a Alemania. Finalmente, Alemania se compromete a ayudar a Austria, aunque esto suponga una guerra mundial. Donde Austria invade Serbia. Rusia declara la guerra a Austria. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Y Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Comienza la Primera Guerra Mundial. Desarrollo de la guerra. Primera fase. Guerra de movimientos. 1914. Frente Occidental. Los alemanes intentan derrotar rápidamente a Francia para concentrar después sus esfuerzos en el frente ruso. Fracasan en su intento y detienen su avance. Frente Oriental. Los rusos avanzan contra Alemania, pero son detenidos. Segunda fase. Guerra de trincheras. De 1915 a 1916. Frente Occidental. Los ejércitos quedan bloqueados y se atrincheran. Las tropas ni avanzan ni retroceden, y las ofensivas no tienen ningún éxito. Frente Oriental. En el frente ruso los alemanes empiezan a ganar la guerra. El pueblo ruso comienza a criticar la actuación de su gobierno. Tercera fase. Final de la guerra. De 1917 a 1918.
1917 va a ser el año decisivo. Los Estados Unidos se incorporan a la guerra para defender sus intereses políticos y económicos y como respuesta a la guerra submarina que practicaban los alemanes. Frente occidental. Para derrotar a Gran Bretaña, los alemanes inician la guerra submarina que pretende rendir a los británicos por hambre. Esto provocará la entrada de Estados Unidos en la guerra. Como América no estaba preparada, pasará un año hasta que pueda llevar sus tropas a Europa. Frente oriental. En 1917 estalla la Revolución Rusa. El pueblo ruso, descontento por la guerra, se rebela contra el zar. Los comunistas alcanzan el poder y firman la paz con Alemania, que ahora puede concentrar todo su esfuerzo en el frente occidental. Conclusión. Entre 1917 y 1918, los alemanes lanzan grandes ofensivas para ganar la guerra. Sus agotados ejércitos fracasan. En 1918 llegan las tropas americanas a Europa. El ejército alemán se derrumba y pierde la guerra. Conclusiones de la Primera Guerra Mundial. Posiblemente la consecuencia principal de la Primera Guerra Mundial sería la decadencia de Europa. Las naciones europeas que habían mantenido la primacía mundial entran en crisis y su lugar es ocupado por una nueva superpotencia. Las consecuencias de la guerra fueron terribles para Europa. Además de perder la hegemonía mundial, sufrió otras consecuencias. 1. Consecuencias demográficas. La guerra causó millones de muertos, en su mayoría hombres jóvenes. Esto disminuyó la población y la natalidad. 2. Consecuencias económicas. Las naciones gastan todo su dinero en la guerra y además se endeudan, sobre todo con Estados Unidos. Cuando termina la guerra, Europa está arruinada, algunas zonas destruidas y con escasez de hombres para recuperar la producción. 3. Consecuencias morales y políticas. Tras la guerra se extiende por Europa el pesimismo, la tristeza y la desmoralización. Europa es un gran cementerio, tanto para los veteranos como para las viudas. Y es por esto por lo que los pueblos se sienten engañados y manipulados por su gobierno, provocando así que en muchos países estalle la revolución. Los tratados de paz. Aunque todos sufrieron las consecuencias de la guerra, incluso los países vencedores se arruinaron. Las consecuencias más graves fueron para las naciones derrotadas, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Este último, que había durado durante años, simplemente desapareció. El imperio fue dividido y cada estado que lo formaba creó su propia nación. Por ejemplo, apareció Hungría. Alemania también sufrió durante la derrota. Los vencedores se hicieron responsables de la guerra. En 1919 se reúnen en el Palacio de Versalles los países que ganaron la guerra para decidir el futuro de Alemania. Cada uno de los países vencedores tenía su propio criterio acerca de cómo tratar a Alemania. Los franceses, por ejemplo, deseaban venganza y compensaciones, los americanos una paz justa y duradera, y los británicos eran los que menos deseaban perjudicar a Alemania, porque creían que era necesario mantener su potencial económico. Tras largas deliberaciones, se decidió hacer a Alemania responsable de la guerra. Se le quitan territorios a Alemania. Alsacia y Lorena son devueltas a Francia. Este país ocupaba la zona de Sarre durante 10 años. En la parte oriental, Alemania entrega enormes territorios a Polonia, incluido un acceso al mar en la ciudad de Danzig, que separaba la Prusia oriental del resto de Alemania. Como consecuencia de este tratado, muchos alemanes viven fuera de Alemania, en países en los que se convierten en una minoría oprimida. Se obliga en Alemania a pagar reparaciones de guerra que compensen a los aliados con sus gastos durante la contienda. Fue uno de los aspectos más polémicos del Tratado de Versalles. Para algunos, especialmente, Francia debía correr con los gastos de la guerra. Para otros, sobre todo Gran Bretaña, una multa demasiado fuerte arruinaría la economía de Alemania y sería perjudicial para el resto de Europa. Finalmente, se le impuso a Alemania unas compensaciones económicas que resultaban casi imposibles de pagar. El Tratado de Versalles no contentó a nadie, fue considerado una humillación para Alemania. Para algunos historiadores, esta fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial.